¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, ¿no? Acá juicioso, acabando de salir de un workshop que hice ahí en la universidad donde trabajo sobre Qué thumbnails. bueno. Estaba en eso. Mirá, Acabé de salir, qué por eso copado. estaba comiendo rápido y me conecté con vos. Ay, disculpame, Eric. Claro, No, porque no te pregunté la diferencia horaria, hombre, me olvidé y ahí metí la pata. aquí apenas son las Tú, 7 de la noche claro, acá ya son las 9. ¿Tú de qué, de dónde eres? de ¿De Colombia. qué? Claro, Colombia. Sí, hay una diferencia horaria. Ay, Bastante notable. sí, yo impresionado. Bueno, bienvenido a mi canal. Vamos a hablar sobre creación de personajes. Yo te conocí por tu canal de YouTube y por tus chicas, las chicas que dibujas. Las enganché varias veces ahí en varios videos y me encantaron y bueno, tengo la oportunidad ahora de poder charlar contigo. No, chévere. Fue en el canal el Eh, personal, ¿no? El personal mío. no, sí, el tuyo, el tuyo. Sí, sí, en una de esas veces te pude hablar por el chat. Perfecto. Sí, chévere. Sí, ahí tengo dos canales, uno es de la escuela y el mío. Que ahí lo que hago o me Y enfoco es a todo este universo como de estilizado, cartoon, ¿sí? Ese trabajo estilizado que pues digamos es como un punto de partida que me identifica, ¿no? Ante los demás. claro, tú tiras para un estilo más tipo cartoon, te sentís Ah, identificado con esa onda, claro. con ese ¿Estudiaste estilo. animación? Yo estudié diseño gráfico en mi país, hice un énfasis en animación e ilustración y realicé otros cursos en el exterior en concept art y todo eso, pues lo que reúne poder como perfilarme hacia una línea muy clara, ¿no? Digamos, Claro, dentro del campo de la animación, pues, digamos, el concept art, pues va más orientado como a esa premisa, como lo trabaja Pixar, como lo trabaja, pues, todas estas compañías que trabajan con ese estilo muy animado, ¿no? Que es, en teoría, cartoons, dibujos animados, y, digamos, siempre me he identificado con ese estilo. Eh, entonces, esa ha sido como mi formación y también pues cursos cortos, eventos y cosas que uno ha participado que eso va nutriendo a que uno vaya mejorando en sus capacidades. qué interesante, qué interesante. Yo a vos te enganché en el vivo que estabas haciendo un personaje que era como un mafioso, como un Scarface. Sí. En ese te pude enganchar y me encantó el estilo que tenías y me sentí identificado, por eso pude contactar contigo. Y las preguntas serían, vos, para crear tus personajes o los personajes que crees, ¿de dónde los sacás? O sea, ¿tenés una base más de cine, más de la imaginación, de cómics, películas, series, de cualquier lado los sacas o te basas en algo y luego lo Bueno, proyectas? en realidad creo que uno en el transcurso de mi vida, pues siempre uno como que va mirando muchas alternativas porque es algo como tan, es muy complejo definir como que vea, yo hago esto, como ser muy convergente, ¿sí? No tengo como algo lineal de que lo hago así y a todo mundo le puede funcionar igual, no. Digamos, yo Sí. tengo como formas de hacer personajes. Por ejemplo, una de ellas es, por ejemplo, ver un elemento, ¿sí? Digamos, un trípode, digamos, ver elementos un poquito como abstractos, y pues eso es lo que se llama pareidolia. Entonces, digamos, la pareidolia, digamos, cuando uno ve al cielo y mira como esas nubes que forman cosas, de ahí puede salir un personaje, de ahí puede salir, digamos, un vehículo, criaturas. Entonces, digamos, de ahí uno puede empezar para uno comenzar a como a romper ese síndrome de la hoja en blanco, que es lo que nos acecha todo el tiempo cuando uno tiene el papel muy bonito, no sé, un Durex que vale tanto dinero y uno como que le da miedo dañarlo por, ¿sí? por el asunto del síndrome, ¿no? Pero cuando Ay, uno, no quiero tocarlo, me valió muchísimo, no, 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 no. Y y eso le después pasa a uno muchos, dice, pero es una hoja. Y sí, nos pasa, a los artistas nos pasa. El miedo a la hoja en blanco, entonces eso es supremamente evidente. Entonces imagínate que eso es una alternativa. Otras,
también es como partir desde una historia narrativa, como entender, bueno, el universo de qué se trata el proyecto, y partiendo de ese hecho, uno comienza a buscar referencias, documentarse, también mirar como el lenguaje de formas, digamos si lo quiero hacer más circular, más esférico, más triangular, ¿sí? Más cuadrado. Entonces uno habla, o sea, uno mira como el lenguaje de formas del personaje, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, hacer un personaje esférico a un personaje cuadrado. Los dos pueden tener la misma intención, pero comunican algo diferente. Entonces eso pasa mucho en las películas de Pixar, que por ejemplo tenemos al personaje de Up, que es totalmente cuadrado, ¿no? Muy serio, y tenemos al niño, Sí, ¿no? Que es el Boy Scout, que es circular. Russell, que es Entonces, circular. ¿sí? Entonces comunican cosas diferentes. Entonces la creación de personajes va mucho más allá de solamente como, bueno, quiero dibujar algo, sino es entender un poco como la atmósfera del mismo personaje, ¿no? Como todos nosotros somos muy distintos y algo nos identifica. En pronto, Eric, tú me ves a mí como una persona que pronto mi cara es más redondeada, buenachón, ¿sí? Como puede haber personas que como que su rostro es cuadrado y es serio, imponente, ¿no? Pero también hay que analizar la parte psicológica, la parte sociológica, digamos, cómo convive con los demás, cómo es ante una sociedad. Entonces es como una investigación un poquito como eh, transversal, si se podría decir, y un poquito más allá, saber cómo realmente quién es el que voy a ser, ¿sí? Entonces, en la creación de personajes, yo parto como desde varios puntos. De pronto yo dibujo una silueta y a través de la figura a fondo empiezo a ejecutar algo, ¿sí? Entonces, no tengo como un solo método para crear personajes, sino trato como de explorar técnicas para diferentes proyectos, porque hay proyectos que se necesita como explorar algo más rápido, ¿sí? A través, digamos, de pequeños thumbnails, miniaturas, rápidamente. Hay proyectos donde yo me puedo tomar el tiempo y decir, bueno, voy a crear X personaje haciendo una posición, yo me tomo una foto para poder captar como la pose y también yo digo, bueno, la voy a extrapolar y voy a dibujar bien bacano en eso. Entonces no tengo como un solo camino para poder como crear ese tipo de cosas. Buenas noches, gente. Quien quiera hacer preguntas, pueden hacerlas tranquilamente. Cualquier duda con respecto a la creación de personajes o de personajes que les gusten, ¿viste? Porque pasa que son increíbles. A mí me sorprende muchas veces cuando un personaje impacta mucho en la cultura y la gente después en un momento directamente dicen como que se lo apropian, como pasó con Harley Quinn o no sé, algunos personajes específicos que parece que tienen vida propia, eso es lo más increíble. Sí, entonces, sí, digamos, Es, el crear un personaje que pueda impactar ante una sociedad, pues también como que uno como creador debe entender el universo de esa sociedad, ¿sí? Digamos, si hablamos de, por ejemplo, Argentina, pues yo tengo que también mirar cómo es la cultura, digamos, cómo son las actitudes de los argentinos, pues que obviamente somos latinos, ¿cierto? Somos de la misma región, pero cada uno tiene como su forma de expresarse diferente, los chistes no son iguales para todos los sí, países, ¿sí? Entonces, es analizar como el contexto general para poder hacer algo interesante en ese aspecto. sí, sí. Y no caer tanto en el estereotipo, pero eso también es parte del personaje, creo. Porque muchas veces bueno, soy estudiante de Bellas Artes, animador 2D, que me falta todavía, digo que todavía me falta, pero bueno, y dibujante de cómic en proceso. Y muchas veces yo veo mucho el rechazo de esto, no quiero hacer cosa estereotipo, quiero hacer algo original, pero lo original sale de algo. Harry Potter salió de algo, o sea, todos los que sean personajes que hayan impactado en la cultura salieron de algún lado, siempre. Y eso es lo maravilloso. Claro, claro, y todo viene como también desde un yo, ¿no? Desde un yo interior, porque cada persona es un universo diferente, cada uno tiene sus propios problemas, sus propias dificultades,
sus logros, ¿cierto? Y digamos, la mayoría de personas que uno crea tienen como esa huella dactilar de uno mismo, ¿sí? De cómo es uno, y uno lo transmite sobre un formato, ¿sí? Entonces, digamos, a veces uno cree que el crear personajes es fácil, ¿sí? Pero tiene su nivel de dificultad porque crear todo un universo, partiendo desde, bueno, quién es, de dónde viene y para dónde va, ¿sí? Es entender ese contexto, que realmente cuando uno lo dibuje, bueno, visualmente comunique, ¿no? Porque cualquier persona con cualquier técnica puede crear algo, no sé, coger una foto, vestir, hacer una técnica que se llama photobashing, pintarla por encima, pero bueno, cuénteme, o sea, visualmente, en cuestión de lenguaje de formas, debe comunicar, debe transmitir, ¿sí? O sea, cuando vemos la película de Ralph, vemos a este personaje, ¿no? Ralph ahí comunica, ¿no? O sea, tiene un contexto lógico dentro de lo que están comunicando en la película. El brazos grandes, ¿no? Digamos, la cabeza parece un gorila, ¿cierto? Pero resulta siendo el protagonista heroico y que salva a la niña que, digamos, creo que eso está en la, si no estoy en la primera película, que se pierde en el videojuego y como que una niña como que está como, ¿cómo es que se dice? Dañada, Sí, porque ella competía en la eh, carrera. ella competía en Candy Crush, Candy Rush Cars, una cosa así, era una parodia, y a ella justamente la despreciaban los otros personajes porque no Porque era solo imperfecta. estaba dañada, sino porque tenía un tema del código binario, una cosa así. Y por eso era que aparecía y desaparecía y era como si fuera bipolar o hubiera consumido una cantidad de azúcar hasta la médula. Entonces, Pero o sea, es fíjate que increíble. eso, o sea, fíjate toda la narrativa que hay detrás, fíjate como toda esa investigación que se tuvo que hacer para poder como llegar a ese resultado, ¿sí? Entonces, vemos ahí como toda una historia, vemos un inicio, un desenlace, vemos ciertos beats, ¿no? Ciertos cambios que se van generando en la película que hacen que yo me sienta bien, a veces como que me da tristeza, sí, juegan un poco con la parte emocional de los seres humanos, ¿sí? De los espectadores. Pero al final el personaje que uno cree que es en la película, en el juego o en la película, él es el malo, resulta pues siendo muy bueno y ayuda a la chica y todos felices, sí, pero tuvieron que pasar por un mar de problemas y de dificultades y cada diseño, o digamos en cuanto al aspecto físico, pues cada uno se definía cómo era, ¿no? Sí, sí, porque lo interesante y lo bonito de Ralph es que él justamente quiere pelear contra esto de que yo soy el malo, ya no quiero ser malo, quiero ser el bueno, quiero ser el héroe. Me cansé de Total. la rutina de siempre perder, ahora yo quiero ganar. Claro, y tiene un objetivo clarísimo, ¿sí? O sea, ese era un problema. Ya la película empezó con un problema. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno crea personajes para proyectos, ¿sí? Entonces, a uno el guión, o sea, la directora, o digamos la que crea todo el universo, la historia, es la que ya sabe cómo son los personajes, desde la parte descriptiva, ¿sí? Ya, ella sabe cómo son y hacia dónde van. Pero el rol de nosotros ya es materializar y que eso se vuelva pues una realidad, ¿no? Ese personaje y que transmita. Entonces el trabajo Claro. más fuerte es que realmente comunique al final, comunique, genere visualmente una atracción, una empatía, que no sea aburrido y que realmente lo que pesa es la historia, ¿sí? O sea, el contexto general de cualquier película. Entonces, en el diseño de personajes, eso es lo que uno más tiene en cuenta, ¿no? O sea, hacia dónde va a apuntar, hacia dónde va a formalizar los personajes, ¿sí? Entonces es un trabajo bastante pesado, o sea, es muy chévere, pero el tema de crear algo desde cero, sí se necesita de que obviamente tenga una base, la historia, la descripción de cómo es físicamente, cómo es su parte sociológica y todos esos elementos que hacen que, pues digamos, sea un poco más fácil y llevadero ese camino.
Sí, sí, es algo increíble. El tema también es que nosotros como artistas muchas veces creen que nos sacamos la galera y hacemos magia, y no, hay todo un proceso atrás, y mucho trabajo y esfuerzo, que muchas veces, o sea, la gente siempre ve el producto terminado y no sabe cuánto tomó, cuánto llevó, tampoco sé si necesitarían saber, ¿no? Pero es increíble porque nosotros tenemos la posibilidad de querer crear sueños, sueños, fantasías, para bien y para mal, claro, porque también hay, también como decimos que hay héroes, hay grandes villanos, aclaremos, ¿eh? Porque si no, Sí, claro. varias veces mencionaste Disney. ¿Qué es lo que más te gusta de Disney o de Pixar? O artistas, o las películas, así podemos, Bueno, voy a tratar de contestar una por una. Digamos, lo que más tranquilo. me llama la atención, digamos, de artistas, yo respeto mucho, bueno, algunos han, en cierto momento han sido mis mentores, como Arman Serrano, digamos, Arman Serrano, pues él ha participado en las películas como Zootopia. No, Sí, wow. entonces, pues, o sea, es un equipo grande, ¿no? Pero digamos, ese profesional me gusta porque él combina él es un poco híbrido en ese sentido. Él combina lo análogo con lo digital y eso es lo que me gusta del campo de la animación, que es un poco híbrido, no es como 100% digital, sino tiene como Sí, o sea, cuando uno muestra el arte, es un poco como más purista en ese sentido, ¿sí? Digamos, en esa línea de la animación. Entonces, digamos, él me gusta su trabajo, me gusta cómo él se desenvuelve a la hora de, digamos, crear escenarios, crear, digamos, diseño de personajes, porque pues él es un desarrollador visual, ¿sí? Él no solamente se encarga de hacer personajes, sino crea props, crea escenarios, crea, digamos, locaciones, wow, arquitectura. Entonces el qué hombre trabajo. es completo, ¿sí? En ese aspecto. Por ejemplo, otro artista que me gusta, Iron Blaze. Iron Blaze es muy conocido a nivel mundial. Y él estuvo en la película de La Bella y la Bestia, y trabajó ahí como ilustrador. Aaron Blaze, Y me suena. ¿De 2D es? sí, él hace leones, hace leones. Ah, sí, sí, sí. Tiene el canal de YouTube, sí. Es el Sí, de Tierra de Osos. exactamente, él mismo. Uy, sí. Dios mío, es tremendo ese hombre con el lápiz, las cosas que hace. Entonces el hombre, o sea, me gusta como el trabajo de él, porque pues, no, es fantástico. La forma como él tiene esa gestualidad al dibujar, pues es impresionante. Aparte que él tiene Sí, la escuela, pues de la, o sea, él es vieja escuela y él aprendió cómo era la animación en esa época, 2D, tenían su mesa de dibujo especial, rotativa, bueno, tenían como, o sea, muchas herramientas que hoy en día, pues para él ya es como, bueno, hizo la transición al digital, pero eso fue así de sencillo, o sea, ya tenía como tan claro el tema del dibujo, el tema de crear personajes que pues la transición no fue tan difícil para él. Y aún así él es ahorita muy reconocido. Otro artista que también me parece genial es Ryan Lang. Él participó en unas películas de Ralph. Entonces yo siempre hablo de personas que como siempre en esa onda, ¿no? De la animación. Entonces este loco, Ryan Lang, también es vieja escuela. Entonces el hombre se dedica a todo este estilo como cartoon, ¿no? Algo más estilizado, más simpático, obviamente manteniendo los cánones de medida de, por ejemplo, de la anatomía, porque pues el hecho que uno claro. dibuje cartoon no quiere decir que sea caricatura, ni mucho menos. Simplemente es como la simplificación del realismo, ¿sí? Es como La simplificar un sintetización, poco. eso. Eh, bueno, y hay muchos artistas que también me apasionan, me gustan, pero pues esos son los que como que más sigo, ¿no? Como que me gusta su trabajo, me gusta como su forma de ejecutar y cómo resuelven problemas en la industria. En cuanto a, ¿cuál fue la otra pregunta? Aparte de los personajes. Y ya me olvidé yo, así que porque está tan lindo.
Más que nada sobre el tema de los artistas y, bueno, ya dijiste tus favoritos. ¿Por qué me ¿Cómo, gusta Disney? ¿Fue la pregunta? por qué te gusta Disney y Pixar? No, pues es que yo creo Porque que, te brilla el ojito cuando lo mencionás, ¿eh? Te brillan los ojitos cuando lo mencionás de pasión ahí. ¡Tin! no sé, yo creo que todos tenemos esa respuesta porque nos gusta. Creo que hasta vos debes tener como, ¿por qué te llama la atención? Creo que porque ellos hacen realidad lo que uno cree que no se puede hacer. Yo pienso que ellos son capaces de crear universos, de mostrar el mundo de una manera más amable de lo que realmente es, ¿no? Que es bastante Sí, hostil, sí, hay bastantes problemas, ¿sí? Digamos, no se va como como esas películas como el Joker, que el Joker es una excelente película, pero es más una crítica social. En sí, cambio, sí, sí. esta gente, digamos, también hace eso, también generan películas con cierta conciencia, generan como polémica en ocasiones, pero siempre la disipan con sus personajes bonitos, chéveres, con cierta historia, y siempre pues el público objetivo es muy claro. Entonces, a mí me llama mucho la atención, es como ellos, cómo resuelven en la forma como hacen las películas. O sea, me gusta como ese proceso, me gusta que como que tratan de dejar como una huella, ¿sí? En cada película, ¿sí? Como una enseñanza, ¿sí? Algo educativo, como hay unos pequeños cortos que ellos tienen, hay uno que es sobre el bullying, me pareció genial porque pues también se enseña a través de este formato, pues hay que evitar de hacer eso, ¿no? Entonces todo es educativo, o sea, pienso que esta gente, a pesar de que, bueno, tienen el músculo financiero, tienen un equipo genial, ¿sí? Una cantidad de ilustradores, artistas, modeladores, o sea, tienen todo Sí, para hacer una película espectacular, pero siempre se enfocan es a dejar una enseñanza al final, ¿no? Y siempre pues dándole contenido al mundo. O sea, estas películas no tienen como restricción o sea, restricción de que solamente es para niños, ¿no? Para todo el mundo, porque realmente yo lo veo, ¿sí? Mi abuelita lo ve, cualquier persona lo puede ver, ¿sí? Aunque de pronto en el nicho que ellos le apuntan sea diferente, pero realmente cualquier persona lo ve y no le disgusta. sí, sí. Y siempre te saca una alegría, una sonrisa, una lágrima. Justo yo soy un gran fan de Las locuras del emperador de Cusco Sí, buenísimo. y justo veía a Rayo McQueen, me la volví a ver para intentar dormirme, Cars, y Rayo McQueen es eso, tiene esta cosa del personaje engreído, que se sabe todo, yo puedo con todo y le dan, la vida le da un bife, como decimos acá, y termina completamente cambiando de personalidad, es increíble. Y hay una O sea, moraleja es al final. como, sí, por eso, o sea, habitualmente creo que vos lo conocés, transitan lo que es el camino del héroe, Ujú. y de ahí, no, en realidad todas las películas tienen su propio camino del héroe, creo yo, no, no solo Sí, se claro. aplica a películas de acción o ese tipo de personajes, ¿no? Sino que es donde el personaje es como que cae, vuelve a resurgir y resurge diferente. Y eso, justo hablando del diseño del personaje, es cómo entró Rayo McQueen a Radiador Springs y cómo salió con las llantas blancas, con todo cambiado, renovado, habiendo aprendido cosas. Claro, ¡Cachao! pero fíjese, o sea, siempre, o sea, ellos parten de la realidad y dejan una moraleja al final, estas películas, ¿no? Digamos, en la industria, siempre como que tratan de tener como esa premisa de comunicar, dejar un mensaje, dejar una enseñanza, pues porque todo tiene sentido, ¿no? Digamos la película de Coco, pues yo creo que a la mayoría nos llegó, ¿no? Porque pues siempre, o sea, el mensaje al final era como que no olvidemos a nuestros ancestros a pesar de que ya no están con nosotros. Ay, yo no Y, me la vi, me la tengo que ver, me van a matar. pero hay que, o sea, digamos, es un mensaje muy claro, digamos, el tema de los muertos, un poco la cultura de México,
Entonces, o sea, eso es lo que me fascina de eso, ¿sí? O sea, el tema de la animación ofrece como historias muy interesantes. No digo que el cine, digamos, El Señor de los Anillos, eso no, porque pues también Sí, hay unas sí, producciones brutales, por ejemplo, como El se Hobbit, entiende. que crearon todo un universo, una forma, o sea crearon el lenguaje dentro de estos, digamos, las criaturas, ¿no? Todos estos antigónicos que estaban ahí. Bueno, o sea, eso es una investigación brutal. Pero, o sea, Sí, sí. o sea, son hermanitos, pero cada uno tiene un enfoque diferente, ¿sí? Cada nicho de mercado es diferente. Entonces, y lo que tú dices, digamos, el crear este tipo de ilusiones a las personas, lo que hace es también sacarlo un poco de la realidad, ¿sí? De nuestra realidad. Sí, por eso me imagino yo que tiene pues tanto impacto estas películas, ¿no? Y también, por ejemplo, si vemos DreamWorks, vemos todas estas empresas van por esa misma onda, ¿sí? Sí, sí, es increíble lo que hacemos. O el O estudio lo que Ghibli, aspiramos a hacer también. Ay, o el perdón, te estudio interrumpí. Ghibli, o el estudio Ghibli. Pues Sí, ellos, digamos, su estrategia o en la forma como ellos compiten, digamos, con todas las compañías a nivel mundial, es con su estilo, ¿sí? También con sus historias, pero fíjate que los personajes son planos, color plano, pero los escenarios ya es un poco más realista, ya tiene más detalle. En la mayoría los hacen en acuarela, los hacen en óleo, ¿sí? Entonces ellos como que tienen estrategias y mantienen como esa técnica purista análoga, a pesar de que en ciertas cosas lo manejan en digital, ¿sí? Entonces ellos son híbridos en ese sentido. ¿vos sentiste que hay una especie de rechazo desde algunos artistas hacia lo digital? ¿O notaste esa sensación en algún momento? Porque, viste, llegó lo digital y es como el reemplazo a, y yo tengo mi opinión, pero bueno. Yo creo, vea, es una realidad, y yo creo que los que nos están viendo, eso sí está sucediendo, o sea, la gente sí o sea, hay unos que sí les apasiona el digital, pero sí sienten como que se salen de lo análogo, ¿sí? Como que dicen, oiga, me metí a lo digital, ahora me siento yo como aferrado a un universo que no me gustaría estar. Yo prefiero estar donde estoy, lo análogo, lo plástico, las técnicas como la acuarela, el lápiz de color, esfero, ¿sí? Y hay como cierto choque, hay un raye, porque hay gente que no quiere, o sea, meterse al campo digital, y eso le está pasando mucho. Por ejemplo, en mi caso, digamos, en el grupo docente hay profesores que realmente, o sea, no, es no a lo digital, porque sienten, quizás por el desconocimiento, sienten como que creen que el arte digital les va a hacer todo, sin ellos mover un dedo. ¿Y de dónde sacan eso? Yo también estoy, yo en mi facultad, voy a una facultad, un terciario de Bellas Artes, y tenemos lo que es escultura, barro, arcilla, y yo estaba experimentando con lo que era lo virtual, el ZBrush, esos programas, ¿no? Y senté a una de las profesoras y terminó, decía, ay, ¿cómo hago esto? ¿Cómo es esto con la tableta Wacom? Diciendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? A ver, quiero hacer esto. Y después se enganchaba y parecía una nena chiquita jugando. Y yo lo que peleaba y sigo peleando es, no hay que tenerle miedo. No viene a reemplazar nada. Las personas lo tenemos acá y acá. La máquina no hace magia. Porque si justamente eso pasa mucho, que cuando a uno no le sale algo, yo siempre lo digo, la máquina lo único que hace es amplificar eso, es como una lupa. A mí no me sale hacer acrílico, entonces en la computadora, por más que tenga el Photoshop, Krita, cualquier programa que emule eso, me va a seguir pasando lo mismo, porque no voy a saber la técnica de alguna forma. Claro, y tienes toda la razón, y eso es la verdad. O sea, yo siempre he tenido debates porque, claro, o sea, creen que lo digital, no. Pero lo que no se dan cuenta es que hay que tener en cuenta hacia dónde se va. O sea, cuál es el enfoque
en lo digital. Entonces, hoy en día con el concept art, sea en el campo que se quiera dedicar, sea animación, videojuegos, parques temáticos, cine, etcétera, digamos el objetivo es poder trabajar un poco más rápido, porque es que la industria es así. O sea, Por eso. o sea, no es, uno no puede, o sea, antes sí, cuando la película de Star Wars, creo que las primeras, claro, el artista podía hacer un, digamos, un fondo en óleo, duraba un mes y listo. Pero si, digamos, uno necesita hacer 10, 20 para antier, pues es que el tiempo no da, ¿sí? Y obviamente el tiempo es igual a dinero. Entonces todo el mundo anda corriendo y eso es lo que ha permitido la tecnología brindar a nosotros. Velocidad, comodidad, pero la tecnología no es que le haga el trabajo a uno, para nada. No, no, no. Solo son recursos, es una técnica más. Es como, yo le digo a los chicos, si están en lo análogo, hagan de cuenta que lo digital es como aprender, eh, digamos, técnica de esfero, técnica digital, es una técnica más. Porque si tú no sabes o no tienes nociones de luz y sombra, escala tonal, color, iluminación, perspectiva, pues uno se enfrenta a la tabla y a la pantalla, pero no le hace nada, sin que yo mueva la mano. Entonces, si hay un tabú y hay un miedo, pero pues hay que aprovechar eso. O sea, uno puede ser híbrido. Entonces yo, no sé, pinté en óleo, escaneo, lo pongo en digital, hago, digamos, algo que me guste, alguna iluminación o lo que sea, lo imprimo y un póster o camisas estampadas. Entonces, el concepto de hibridación me parece muy interesante porque uno tiene que ser una combinación entre lo análogo y digital y unirlas. No ser ni muy Sí, digital ni muy análogo. sí, sí, sí. Eso es lo maravilloso. Buenas, Marito, un conocido. Ah, bueno, Pero bienvenido. es, es maravilloso eso. ¿Y tenés personajes favoritos? De los que yo he ¿Algún hecho, personaje tuyo? Porque yo ahí, el personaje que me pasaste, Pillín, yo sé de dónde es. Porco Rosa, es igualito. Hay una ¿cuál? gran inspiración ahí. El personaje tuyo, ¿cómo se llama? El que hiciste que parece el jabalí. Sí. Ese, o Ese sea, parece Porco Rosa. pero mira que o sea, para hacer ese personaje, mi inspiración fue como ver Hakuna Matata, fue ver como jabalíes reales y digamos, sí, digamos, a veces crear personajes, de pronto uno puede hacer cosas que se pueden asemejar a otras, ¿verdad? Porque eso es común. Pienso que la diferencia que uno le da de pronto es el vestuario, el custom Por design. eso. Eso es lo que hace que sea diferente, ¿no? Porque pues uno cuando hace personajes es tan difícil como crear algo único. Todo es cuestión como, bueno, cuáles son tus referentes, cuál es como tu tablero de referencias para poder hacer algo original. Pero digamos en este caso, puntualmente ese personaje, sí lo hice fue partiendo de eso y digamos la pose en la que tiene, si fue una foto normal de una persona que estaba mirando un periódico y ahí salió el piloto, en ese caso. A mí me encantó porque decía, este es Porco Rosa, es igual. Muy No, pero bueno, muy bueno. Justo, eh, Ghibli, a mí hay veces, hay algunas películas que yo no se las mostraré a los chicos porque meten un miedo de los personajes, pero es maravilloso el tema de la naturaleza y toda la crítica que hace muchas veces, como Princesa Mononoke, y todo eso es maravilloso, maravilloso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Y vos, a ver, me mataste. Ahora me quedé sin nada, me muero. Lo tiró. Esto me pasa por no anotarme las cosas, hombre, ¿viste? Me quedo en vacío. ¿Algún personaje si vos trabajaras, ponele en Disney, ¿qué personaje quisieras hacer? Si tenés una idea grande, algo lindo que querés exponer, y estos tuvieras la oportunidad de trabajar en Disney, los jabalís, un universo de jabalís, eso está bueno, eso ese lo está muy haría. bueno. Sí, y además es un proyecto que yo que estoy haciendo, estoy creando todo un universo
No te cuento muchos detalles, pero digamos, hablando No, otra no, cosa, no, por favor, secreto profesional, no, no, acá no. digamos, es un proyecto como personal en el cual pues eh, se va a tratar como de todo un batallón, todo un escuadrón militar y básicamente van a viajar por todo el mundo descubriendo como cosas arcanas, secretas, ¿no? Como por ejemplo el Triángulo de Bermudas, que no solamente es No, en Panamá y eso, sino también en Rusia, ¿sí? Que tienen que ir a Siberia y entre otras cosas, ¿no? Porque pues a mí me apasiona ese tema, me apasiona como investigar lo secreto, lo arcano, digamos, porque hay muchos mitos y leyendas en el mundo sin explorar. Entonces, estos jabalís van a tener esa misión de, bueno, sí, y es una mezcla como entre ese diesel punk, como entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, esa mezcla, y son jabalíes humanizados, ¿sí? Cada uno va a tener como su personalidad, tienen sus vehículos de transporte y bueno, estoy como con ay, no ahí. cuentes más que no te quiero freír, no quiero, vivimos en una era de comida rápida y spoiler, no quiero hacer eso con vos, hombre, ¿eh? No, por favor. No, 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 no. No. Sí, ¿no? Y ¿No entonces, sentís? se- señor, Sí, ¿no sentís que hoy vivimos en un momento en el que es como, yo lo noto mucho con respecto a los artistas, nos piden, queremos que nos hagas tal personaje que sea de tal forma, que tal esto y aquello, vos decís, ¿y dónde queda la sorpresa? Hablando de la sorpresa. ¿Alguna vez viste eso? Como que estamos desde lo que son los fanáticos, ¿no? Aclaremos. sí, lo que pasa es que, ¿cómo te digo? Hoy en día andamos en un mundo tan acelerado que pues cada uno tiene como, o sea, quieren como el personaje que quieren y punto, ¿sí? No, no hay como, como espacio para uno de pronto proponer, ¿sí? Porque ya la ilustración en general se está volviendo como pura mano de obra y ya no más, ¿sí? No están dejando como esa pauta de que sea algo más artístico, y dejar explorar al artista como, bueno, qué posibilidades hay para crear un personaje, pero totalmente diferente, ¿sí? Pero es que eso es un tema como de debate, ¿no? Porque si tú no tienes una historia clara, pues tú, no, tú puedes crear lo que sea, ¿sí? Pero cuando a ti te dan algo ya puntual, necesitas estar ligado a ese estilo, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, trabaja en la preproducción, porque hay tres fases, ¿no? Preproducción, producción y postproducción. Entonces, en la Mm. preproducción es como el paso más libre, ¿sí? Como artista conceptual es el paso como que no, el director, hágale, hermano, proponga, listo, crea uno el proyecto, su estilo, crea uno la atmósfera, el estilo gráfico, etcétera. Tenemos esa libertad, pero hay proyectos en los cuales te dicen, quiero que sea así, quiero que sea así. En la producción, en la postproducción, a veces toca hacer otra vez cambios, ajustes. De pronto no gustó en la producción y vuelve y uno retrocede. Entonces es un tema que no es tan fácil de manejar, ¿sí? Como que nos den un poquito de libertad. Ahí es donde entra la diferencia entre ser artista y ser un ilustrador. O sea, son dos conceptos muy diferentes porque el artista es más abierto, no le interesa él le gusta mostrar su obra, pero él no tiene ese complejo de que qué pensarán si les gusta o no les gusta, ¿no? Es su obra y punto, ¿sí? El Claro. ilustrador sí tiene que dibujar para los demás, el artista no. El artista hace su obra, no le gustó, y él explica su obra. Cambio ilustrador, sí o sí, es como un soldado que tiene que seguir órdenes. Sí, es interesante eso, porque habitualmente, o sea, al uno ser artista, se expone mucho. Y la crítica hoy en día, ya no existe la crítica casi. Muy pocos o se consideran críticos. Hoy publicás algo en una red social y te caen millones de halagos o insultos por todos lados. Destructiva, crítica destructiva. Crítica destructiva, Dios mío. Son terribles, porque no se parece a mí. Y yo digo, pero ¿cuándo se tiene que parecer a vos? Es un personaje de una serie, no se tiene que parecer a vos. No, Son, en ese sentido, yo sí invito a la gente
Es que vuelvo y digo, o sea, ¿por qué la gente tiene tanto afán de publicar todo el tiempo en redes sociales? ¿Por likes? ¿Por tener una aceptación social? Eso es lo que está fregando a la gente. O sea, realmente ya no es arte, sino ya estamos en una era donde uno lo que busca es aprobación de los demás, y muchos de los chicos que tengo, por ejemplo, y de mucha gente en todos los países del mundo, se suicidan, se frustran, porque claro, hoy en día tenemos una multitud de imágenes, acceso a cualquier cantidad de información, y uno ve, uy, este man es bruto, no, yo no soy, y el peor enemigo es uno mismo, porque Ni uno mismo es hablar, el que se da duro, ¿no? Uno mismo es el que ni dice, hablar. no me gusta lo que hago, soy malo, y se comienza uno, y lo peor que uno puede hacer es compararse con los demás. Entonces, si uno no tiene claro hacia dónde va a ser un camino muy difícil. Entonces, yo pienso que uno debe tener como la autoestima alta, confiar en sí mismo y no estar mirando lo que hacen los demás, ¿sí? O sea, una cosa es mirar referencias y otra cosa es, venga, me comparo con él, me comparo, y comenzar como a competir a ciegas y pensando en voz alta como que cómo hago para ser mejor que él. Es que eso es tan relativo. O sea, te lo digo porque hay gente que trabaja en este campo del concept y tiene un estilo de dibujo más realista, pero si una persona trabaja más cartoon, más como lo que estamos hablando, tiene un estilo más estilizado, pues es un estilo diferente, no es que uno sea mejor que el otro. Pues ese es el Ay, problema. haces cartoon. A mí la que me han dicho es, haces funny. Yo digo, ¿qué es funny? ¿Qué te pasa diciéndome que es funny? Y yo diciéndola, y ¿sabías qué? Había momentos en los que yo tengo un estilo así porque la animación, lo que a mí me despertó, Eric, fue en primer lugar, ver un dibujito moverse en una hoja. Yo quedé con la boca abierta porque es algo increíble. O sea, y me comí 20 hojas, Eric, haciendo 20 hojas para que el muñequito levante la mano, Un flipbook siguiendo hiciste. el... No, tengo 3 animaciones de 20 a 25 hojas de un chico transformándose en Shazam, un oso con espada, y había hecho un pollo girando la cabeza, que era en base a un ejercicio, de Eric Goldberg, del de Aladdin. El otro ilustrador, ese también me gusta, Eric Goldberg, ya es un viejito, pero el hombre es uno Sí, de los es re primeros, grande o ya. sea, y él hace Mickey Mouse, sí, él es vieja escuela, ¿no? Él es gordito, es todo buenachón, y él tiene, creo que él tiene un canal de YouTube, no me acuerdo, o él en el canal de Walt Disney da tutoriales de cómo hacer Mickey Mouse, por ejemplo. Ese hombre es una biblioteca con patas, es increíble. Logró que una alfombra tenga vida, gente. Una alfombra. Y eso es menos. Logró dibujar a Robin Williams mientras hablaba. Así que imagínate Claro, no, el hombre. gastar lápiz a lo loco dibujando a Robin Williams. Bueno, hablando de Robin Williams, eso también tiene que ver mucho con los personajes, ¿no? Porque el genio, si no, lo pensamos, no paraba un instante de transformarse y de ser de otros personajes. Y contaban que era increíble porque cuando lo ponían en el micrófono a Robin Williams, el tipo no paraba un instante de... Era un general, después era una señora de la India, después era, no sé, Mickey Mouse, era increíble. Y yo siento muchas veces que nosotros somos como directores con el tema de los personajes, volviendo al tema inicial. Claro, ¿no? Y como te digo, no hay un solo camino para hacer personajes, o sea, yo no puedo fidelizar a la gente, es que el camino es así, así, porque es que cada quien es tan diferente en su forma de crear, en pensar, hacer. Es como uno decirle, compórtese como yo lo hago. Cada uno va descubriendo su forma de trabajar y su metodología de proceso. Eso es el camino más difícil. O sea, el camino en nuestro campo es de años y en los años y la experiencia es lo que hace que nosotros encontremos ese camino, ¿no? Por eso es que hoy en día la gente anda tan obsesionada con los tutoriales
cómo se hace esto, se preocupan mucho por la técnica, pero se les olvida un poco como que también encontrar su propio yo interior de cómo hacer este proceso, de cómo ejecutar esto, leer, ¿no? La invitación a la lectura, porque la lectura nos permite como ampliarnos un poquito más y tener un espectro general de las cosas, ¿sí? Entonces la gente ya Sí, no sí. lee, sino video, tutorial, cómo hacer tal, buscan la respuesta inmediata, pero el camino digamos, ser un artista, no lo digo como excelente, pero sí que pueda estar en la industria, debe tener fundamentos no solamente en arte, sino también de historia, de diseño, de perspectiva, de sentido común, ¿sí? Y de la vida, ¿sí? O sea, Sí, y sí. también saber trabajar en equipo, porque eso es lo que, ese es Ni otro hablar. problema. Ese es otro problema en las empresas, es que como hay tanto, o sea, yo siento que hay gente que sale de profesión, diseño gráfica, artes plásticas, pero no encuentran el trabajo ideal. ¿Por qué será? Es que hoy en día la gente ya no mira tanto si tú eres bueno o no en algo, sino también miran otras competencias. Por ejemplo, saber trabajar en equipo. Un estudio, uno tiene que aprender a que hay departamentos y que si uno es el artista conceptual, el departamento de 3D depende de nosotros. Que terminemos rápidamente eso, porque si no, toda la producción se daña. Sí, Saber hablar sí, con sí, el sí. jefe, saber recibir feedback. Ese es otro problema. La gente le molesta que le digan, está mal, no me gustó, porque hay, o sea, hay un tema de soberbia y a veces le tocan como el ego. Y el ego hay que dejar a un lado, porque eso no nos Yo deja soy avanzar. súper artista y no me venís a decirme a mí cómo voy a dibujar. Y eso pasa No, mucho, no. y eso pasa Pero mucho. eso yo lo he visto. Hay un documental muy interesante que es de la Comic Con. Y hay una escena en la que dos chicos jóvenes van a presentar trabajo a las editoriales. Uno era un militar y el otro atendía un bar. Adivina quién terminó con el trabajo. ¿Quién? El de los Arriesga. libros. El del El bar, militar. el militar. El militar terminó consiguiendo trabajo, ¿por qué? Porque su estrategia para mostrar su trabajo no era apuntando a las editoriales más grandes, sino ir primero a las más chicas y luego probar en las más grandes. Y el otro terminó yendo a un curso de cómo entrar al mundo del cómic, a cómo entrar, y terminó llorando. Pero le dijeron, mirá, no me parece mal trabajo, me parece que está todo desordenado tu carpeta, porque me tenés ilustraciones, tenía unas ilustraciones de los personajes de Star Trek, hiperrealismo, todo, pero no contaba nada, porque son ilustraciones, y sin menospreciarlo, eh, no veían páginas de cómic, no veían diseño de personajes, no había nada de eso. En cambio, el otro había hecho varias tapas de varios cómics, y eso es otro tipo de cosa. Pero la soberbia, yo creo que los artistas somos muy raros, hay de todo, pero hay que saber, bueno, yo quiero ir a tal lugar, ¿qué me pide ese lugar para yo poder entrar? Porque no quiere decir que no me van a dejar entrar, sino que tengo yo pensar cómo puedo llegar. Y bueno, y ni hablar de los estilos, porque con los estilos, a los que nos gusta el tema cartoon, nos dan con un palo los hiperrealistas y así, Pero no, hay mira de que no. todo. Fíjate que no, o sea, ese es un tema que también me gusta como mencionarlo, es que ese es otro problema. Cuando uno, por ejemplo, o sea, yo en mi formación, pues yo tuve que hacer realismo, retratos, cuerpo humano, ¿verdad? Pero, o sea, eso es como, hay uno, ¿cómo es que se llama? Hay un artista muy conocido en tu país que hace concept art, que él tiene algo que se llama Mundo Chatarra. Ah, sí, lo conozco, lo conozco. Se me No olvidó me el sale el nombre. nombre. Ay, Dios mío, Sí. Mundo Chatarra. No me sale el nombre, pero sé de quién hablas, creo. Este hombre, digamos, es que lo tengo en la punta de la lengua.
Él lo dice en sus entrevistas. O sea, yo muestro lo que yo quiero que a mí me contraten. O sea, yo muestro lo que realmente quiero que a mí me contraten por hacer. Porque si yo hago cartoon, realismo, manga, cómic, pues no tienes un camino claro. Pero si tú dices, si yo me dedico al campo estilizado, a este tema más de estilo Blizzard, Cartoon, Pixar, lo que sea, esa línea, pues ya estás como, bueno, generando un nicho y tienes una claridad en lo que tú quieres trabajar, ¿verdad? Pero digamos, sí, eso es lo que pasa. Cuando una persona hace realismo, no es que sea mejor que el otro. Lo que pasa es que él está explorando ese camino, ¿sí? Y quizás no tenga las fortalezas del cartoon, porque créeme que el trabajar en dibujos animados y crear personajes cartoon es más difícil que hacer un retrato. Sí, sí. Porque Fácil no es simplificar porque, cosas, o sea, simplificar, por ejemplo, hacer estos personajes que sean tan dinámicos, que tengan una expresión que realmente transmita, es algo que es de trabajo, ¿sí? O sea, el sí, sí. realismo, uno sabe que la cara va así, 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 ¿cierto? Y pues obviamente es respetable los que les gusta. Eso es de ahí, o sea, yo no puedo decir, no, es que eso es Yo, malo, no, al contrario, es muy chévere. yo tengo este personaje Por que es ejemplo, un estilo cartoon y lo que me tuve que buscarme a todos los artistas semejantes ahí. Pero sí, y todavía me cuesta, tengo que seguir adelante y no rendirme y seguir trabajándolo, porque claro, es que engaña, porque tiene esta cosa tan estilizada, como decís vos, que esa es la palabra, que parece que es fácil de hacer. Ah, yo te lo dibujo en un minuto. No, no, no. es complicado. Y mira, Iron Blaze, él tiene un estilo estilizado, pero cuando él tiene que hacer, por ejemplo, leones, y él lo hace bien. Sí, es que, o sea, si tú sabes dibujar bien, si puedes hacer, digamos, un retrato, perfectamente puedes hacer cartoon. O sea, ese es el orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú ya entiendes de volumen, tramado, sombras, luces, ¿cierto? Ya entiendes, o sea, tienes conceptos de dibujo. Pero digamos, si te gusta el cartoon, no, pues ese es el camino. No es que, es que este man dibuja mejor que yo, porque no, son estilos. O sea, por ejemplo, Eric Wolver, toda la vida dibujando cartoon, estoy seguro que si lo ponen a dibujar a una persona, lo hace. Pero lo que pasa es que él no vende eso, él no se muestra como yo hago de todo, porque eso es lo que está pasando hoy en día, que todo el mundo quiere mostrar de todo. Es Sí, sí, para demostrar a los demás, no es que yo sé hacer realismo, sé hacer cartoon, manga, cómic, y ese es un problema. O sea, tú puedes, o sea, yo lo sufro, así que lo entiendo. ¿ves? Pero el tema es, hay que definirse. Sí, sí, no hay que demostrarle nada a nadie. Al final, esos son ejercicios de uno. Si yo hago un retrato, pues lo hago para mí. Pero yo quiero venderme como un artista especializado en un solo campo. Esa es la misión. Y las empresas miran eso. Ah, tú haces cartoon. Se man, pum, proyectos de animación. A mí me salen proyectos de animación. Obviamente, con mi trabajo, pues, para trabajar una película de cine, pues hay que mirar. Si es un estilo un poco más estilizado, aplico. Pero si es ya es hiperrealismo, pues hay otros artistas como Eduardo Peña, que es un colombiano muy reconocido, que ha trabajado en películas como El Hobbit. Él tiene muy claro hacia dónde va, ¿sí? Entre otros artistas. Entonces, no hay que ponerse esa barrera, mi amigo. Tranquilo. Sí, sí, no, es que yo te digo, yo me siento Buena, muchas Álvaro. veces, ¿qué tal? Una navaja suiza me siento, porque yo estudié con grandes dibujantes argentinos eh, que trabajaron en mucho tiempo, en mucho tema de una editorial muy conocida acá que se llama Columba, que te invito a que veas su trabajo. Era un estilo bien clásico, ¿viste? No existía casi la palabra. Acá quien logró el tema así cartoon, estilizado, es Eduardo Meglia. ¿Meglia? ¿Te suena? No, no lo conozco. Cyber Six. Bueno, busca Cyber Six. Él hacía historieta, pero
con el trabajo de animación. Ponía los mismos fondos, ¿viste? Tipo Hanna-Barbera que pone los mismos fondos cuando Mm. van pasando los personajes. Los mismos fondos, pero en historieta. Y después iba haciendo los diferentes personajes, era algo maravilloso. Y después de que yo pasé por esos estudios y caí en la animación, yo me sigo, todavía no encuentro ese lugar donde tengo que enfocarme y meterle trabajo, trabajo, trabajo. Y es como que todavía me cuesta, tengo un pseudo rechazo a, bueno, si sé cartoon tengo que aprender la base, porque tengo Loomis, tengo todos los autores y la base la conozco, pero es como que todavía no me tiro a, ¿viste? Claro, ¿no? Y eso es algo que es elemental porque pues eso nos permite como, o sea, poder tú definir hacia dónde vas, te ahorra camino, ¿sí? Porque uno siempre está en esa búsqueda. O sea, por eso el camino yo creo que un ilustrador es el camino del héroe. Es el que realmente puede llegar a donde puede llegar sabiendo que tiene que pasar por el lodo, por rechazo, discriminación, porque es en ciertos países, por ejemplo en el nuestro, lastimosamente uno sabe que Pablo Escobar, ¿no? No va a Colombia, entonces hay problemas. En serio, hay Claro. problemas por eso. Entonces hay cierto tabú, ciertas vainas, es que Colombia, o al latino en general. Entonces, Sí, por ni hablar. eso, sí, En Yanquilandia. entonces uno a veces Ni... Sí, se sí. tiene que enfrentar con ese tipo de situaciones. Entonces, el camino es duro, pero yo creo que no solamente es el nuestro. Cualquier campo en la vida se necesita de trabajo duro, full disciplina, ser enérgicos y pues ser como una especie de tanque, como un blindaje que soporte lo que sea. Sí, porque mucha gente, o sea, tú vas a hacer un trabajo, no te pagan. O sea, imagínate cuántas historias, si uno hiciera un live con todas las historias de tantos ilustradores, fracasos, mejor dicho, no acabamos Uh, nunca. ¿Sí? Entonces, sí, sí. porque es que por ejemplo, en Latinoamérica, lastimosamente, las empresas no están educadas en ese aspecto. Entonces, si uno pasa, digamos, bueno, vamos a hacer un trabajo y el cliente no le paga lo que es, siempre es pidiéndole rebaja, venga, hágalo, que es, venga, es que es para mí, es que me lo cobran más barato allí. O sea, esto no es como vender papa, ¿me entiende? Eso es un tema de trabajo y de tiempo, ¿sí? O sea, eso es un trabajo intelectual a la hora de la verdad. Y Es la que gente, la respuesta sería, Eric, lo haces por el arte, dámelo, es un dibujito. No, 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 no. A mí me ha pasado, Eric, que he regalado, yo de vez en cuando dibujo en la calle, y he regalado dibujos a los chicos y a las familias. Y de vez en cuando me sale uno diciéndome, guardalo así, después lo hacemos plata cuando se vuelva famoso. Y yo digo, no, no me vengas a decirme esto ahora. Me quiero, no me digas esto ahora, por favor. Pero sí, es un tema menospreciado. Bueno, claro, Eric, te quería ir cortando acá. Te agradezco mucho por la charla. Cuando quieras podemos volver a hacerlo. Me interesa mucho tu trabajo y así vamos ampliando la audiencia. claro, claro, ¿no? Y gracias a todos los que han participado.